Los distintos fueros de los antiguos reinos que llegarían a constituir España asientan sus raíces históricas a lo largo de la Edad Media. Felipe V, en 1707, deroga los fueros de Aragón y Valencia y poco después los de Baleares y Cataluña, conservando sus privilegios solamente las Vascongadas y Navarra por su fidelidad a la causa borbónica. En los últimos 150 años, la administración local y regional ha tenido una gran importancia en la legislación española. Un punto importante de la Constitución de 1812 fue la elección de los alcaldes por el pueblo, si bien su inmediato superior era designado por el rey. Durante la regencia de María Cristina en el bienio 1833-1835, se hizo la actual división en provincias, inaugurándose un periodo centralizador. En 1873, con la proclamación de la Primera República, el Estado se define como una federación de estados autónomos. Y tras el golpe de Estado de 1874, que restaura la monarquía, se vuelve a fórmulas centralizadoras. En 1898 cuaja en la Lliga Catalana el movimiento catalanista del último cuarto de siglo. Y en 1913 el gobierno Romanones reconoce el derecho de las provincias a mancomunarse para fines administrativos, constituyéndose solamente la Mancomunidad Catalana. En 1923, Primo de Rivera declara el estado de guerra, disuelve las Cortes y los movimientos autonomistas pasan a la clandestinidad. Tras la proclamación de la Segunda República en 1931, la Constitución define a España como un Estado integrado por municipios mancomunados en provincias y por regiones en régimen de autonomía, y nacen los Estatutos de Cataluña, País Vasco y Galicia. Con el general Franco se vuelve a una situación centralista y los movimientos autonómicos pasan a la clandestinidad. En el anteproyecto de Constitución elaborado por la Ponencia Constitucional se dice: la Constitución se fundamenta en la unidad de España como patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la indisoluble unidad de la nación española. El Grupo Parlamentario de Alianza Popular aboga por la supresión del término nacionalidades. La palabra nacionalidades es una palabra importante. El diccionario de la Academia define razonablemente nacionalidad como lo que es propio de nación. Y efectivamente no hay una tercera especie entre nación, nacionalidad y región. Es curioso que ese tema ya se planteó hace 100 años, cuando Pella y Forgas, escribiendo sobre los fueros de Cataluña, intentó explicar que dentro de una nación podía haber más de una nacionalidad. El gran teórico catalán de las nacionalidades, Prat de la Riba, explicó que no, que nación y nacionalidad era lo mismo. Y justamente esos días, la campaña que se ha hecho en algunos sectores de Cataluña en pro del estatuto, decía el lema que todos hemos oído: hemos sido una nación, volveremos a ser una nación. Y en ese sentido se han pronunciado muchos políticos catalanes en este momento. Por lo tanto, el Estado nacional es uno solo. España es una sola nación, la que venimos haciendo desde que los celtas se juntaron con los iberos, desde que los romanos nos dieron una cultura común, desde que los visigodos fundaron un Estado, desde que luego hubo la empresa común de la Reconquista, todos los reinos peninsulares tuvieron las navas de Tolosa, desde que hubo las grandes empresas universales como la de América. Esa es la nación española, una e indivisible. Y dentro de ella hay regiones. Puede hablarse incluso de países, según una vieja tradición, y todavía hace poco don Salvador de Madariaga ha recomendado esta expresión: países y regiones. Pero no hay más que una nación y no hay más que una nacionalidad. Y una vez metida esa, en mi opinión, mercancía averiada dentro de la Constitución, después vendría la invocación del principio de las nacionalidades, vendría la teoría del Estado plurinacional, vendría la teoría, en una palabra, del derecho de autodeterminación. Los que creemos en España, una y eterna, aún por hacer la gran sinfonía incompleta de la hispanidad de que habló don Ramiro Maeztu, no queremos hablar de nacionalidades, sino simplemente de la nación española y de estatutos autónomos, amplios, generosos, para una mejor integración de todos los hombres y todas las regiones de España en esa gran nación, en ese gran Estado español, en esa única, verdadera realidad política que es España. Otros grupos de la ponencia no tienen inconveniente en incluir el término nacionalidades. Bueno, para los socialistas el problema central
de la estructura del Estado es resolver de una vez el tema de su organización. Y para eso nos parece fundamental el recoger la realidad. Y la realidad es que en nuestro país existe la conciencia de dos tipos de comunidades. Unas comunidades que podríamos llamar naciones o nacionalidades, como son Cataluña, el País Vasco y Galicia, y otras comunidades que son regiones, como puede ser Castilla o como puede ser Andalucía. Y el defender la existencia de comunidades naciones y de comunidades regiones no es en absoluto una dificultad para la defensa de la unidad de la nación española, porque una comunidad-nación como España puede estar perfectamente formada por una serie de comunidades nacionales inferiores, como es el caso de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, y por una serie de comunidades regionales que no tienen conciencia de nación porque tienen una lengua común con la del Estado, que es el castellano, y que tienen unas costumbres que son comunes a las de todo el Estado. Esta afirmación de la existencia de comunidades nacionales y de comunidades regionales no es incompatible con la defensa a ultranza, como hacemos los socialistas, de la unidad de una comunidad superior que es la nación española y que es la que tiene unas consecuencias jurídicas generales de representación de la soberanía, que es la del Estado español, sin perjuicio de que existan una serie de competencias jurídicas atribuidas por la Constitución a estas comunidades nacionales o regionales inferiores, que son las que debe abarcar la comunidad nacional. Dado que la Constitución se está actualmente elaborando y que solo tras los debates parlamentarios se podrá conocer su redacción definitiva, veamos los puntos más importantes sobre las autonomías contenidos en el anteproyecto constitucional. Debe corresponder, sin duda, la iniciativa para la puesta en marcha de un proceso autonómico a los órganos de gobierno de la vida local. Se entiende, por supuesto, a órganos de gobierno democráticos de la vida local, es decir, a los futuros ayuntamientos y a las futuras diputaciones provinciales. Y como obviamente se trata de una decisión que puede condicionar de una forma muy decisiva los intereses más inmediatos de los ciudadanos a los que afecta, como se trata por otra parte, circunstancia en la que quizá no se ha insistido lo suficiente, de una decisión costosa, esta iniciativa de ayuntamientos y diputaciones debe adoptarse con unas mayorías fuertes, con unas mayorías cualificadas. La autonomía es un derecho que deriva de la Constitución, es decir, de la única voluntad constituyente que existe en España, la voluntad del pueblo español. Por eso, es la propia Constitución la que determina el ámbito, las condiciones y los órganos de las autonomías. Ahora bien, cada autonomía en concreto está regulada por su respectivo estatuto. Este estatuto, en la medida en que es una ley del Estado, es obra del solo poder legislativo del Estado, a saber, las Cortes Generales más la sanción del Rey. Pero este poder legislativo no puede actuar en este caso solo, sino que parte de la iniciativa de la propia comunidad autónoma y en los casos de más avanzada autonomía del texto previamente aprobado en referéndum por el pueblo respectivo. Bien, eso depende de la forma de acceso, puesto que en la Constitución, en el anteproyecto, se prevén dos vías de acceso. Una es aquellos territorios que ya han tenido un estatuto de autonomía plebiscitado históricamente o que lo soliciten por un quórum de las 4/5 partes de los municipios. En este caso se prevé que existirán una asamblea, un presidente y un consejo de gobierno. Y la otra vía de acceso es aquellos territorios que no vayan por ninguna de estas dos vías que acabo de decir, en cuyo caso eso dependerá de cómo se regule en cada estatuto respectivo. Bien, en primer término, ni la autonomía está hecha para solucionar los problemas económicos, ni la autonomía es en sí una reivindicación económica. Fundamentalmente, la autonomía es una forma de redistribución del poder político, de la accesión al autogobierno o, en todo caso, de una redistribución del poder en el sentido de descentralización administrativa. Por lo tanto, las autonomías que son parte y forman
parte del Estado y es una forma de ejercer la administración del Estado, van a ser financiadas con arreglo a las normas comunes de los impuestos, de los tributos de los ciudadanos, que van a repartirse, eso sí, con criterios de solidaridad a los efectos de hacer posible la mayor adecuación de la carga entre todos los estamentos sociales. En espera, pues, del texto definitivo de la futura Constitución, el Gobierno ha venido concediendo estatutos preautonómicos a diversos territorios españoles que lo fueron solicitando. La primera de las preautonomías concedidas ha sido la de Cataluña. La preautonomía del País Vasco integra las provincias de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Navarra espera la aprobación de la Constitución para decidir su incorporación o no al Consejo General Vasco. Recientemente ha sido concedida la preautonomía a Galicia, Aragón, Valencia, Canarias y Andalucía. Los términos precisos sobre cómo serán las autonomías y cuál el mapa de los territorios autónomos aún está por concretar. Sobre qué va a ser una autonomía, decidirán los parlamentarios elegidos por los españoles en las últimas legislativas. Sobre la aceptación de estas decisiones, se pronunciarán los españoles en referéndum para aprobar o rechazar la nueva Constitución.